Cosa que cualquier duda que tengan, recuerden que siempre tenemos al medio, ¿no?, unas flashcards para que ustedes puedan realizar también sus preguntas. Al final también, y luego, ¿cómo les iba a decir? Ya, que no se olviden de hacer su pretest. Ujú. Entonces, ya me parece que ya está grabando, entonces vamos a comenzar con este temita. Ya. Ujú. Muy bien. Entonces, bueno, primero, así como les mencionaba en cualquiera de las biomoléculas ya estudiadas, como ácidos nucleicos, carbohidratos o lípidos, no tenemos que tener en cuenta cuál es la definición, ¿no? En este caso, las proteínas que son, van a ser biomoléculas orgánicas. En este caso, van a estar conformadas por aminoácidos, sí, que vendrá a ser la unidad mínima. Esa unidad mínima se puede ir agrupando, ¿no? En este caso, por acá no tenemos una clasificación como tal, pero puede ir formando, o sea, un aminoácido es un aminoácido nada más, ¿no? Pero cuando se va juntando con otros, no se va agrupando, puede formar oligopéptidos, péptidos, oligopéptidos, luego también polipéptidos cuando ya son mucho más grandes, pero cuando les decimos ya que son proteínas, ¿no? Clásicamente cuando superan los 50 aminoácidos, ¿sí? Muy bien, y bueno, pues el enlace es importante, ¿no? Para cada una de estas biomoléculas. El enlace que une em, a estos aminoácidos vendría a ser el enlace peptídico, ¿ya? Luego tenemos acá la estructura, ya que más o menos lo habíamos adelantado en enzimas. ¿Por qué? Porque las enzimas son proteínas. Y bueno, pues acá ya podemos explicarlo más extensamente, ¿no? En este caso es un recordar de biología, que la estructura de las proteínas normalmente va desde primaria a terciaria. Algunas proteínas llegan a tener una estructura cuaternaria. Y bueno, pues lo vemos acá, ¿no? La primaria vendría a ser solo la secuencia de los aminoácidos, ya solo secuencia de los aminoácidos. Secundaria es cuando ya hay una conformación de tipo, por ejemplo, alfa hélice o beta plegada, ¿sí? Ahora, cuando combinamos estos dos tipos de configuraciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá alfa hélice, hélice, luego beta plegada y luego un alfa hélice y así. Entonces, ya estamos hablando de una estructura terciaria, ¿no? Y esto es un dato muy importante, ¿no? La estructura terciaria va a ser aquella estructura que va a determinar la función de esa proteína. Por lo tanto, si no tiene una formación adecuada, no tiene, de repente está un poco doblada de un lado, en vez de ser un alfa hélice, tiene un beta plegada, etcétera. Entonces, cualquier tipo de cambio o error en su conformación terciaria va a ocasionar que esa proteína no tenga bien su función, ya que la función de esa proteína depende de la estructura terciaria, ¿ya? Eso para que lo sepan. Y bueno, pues luego también tenemos la estructura cuaternaria, ¿no? Que es cuando ya se van uniendo varias de esos monómeros, por así decirlo, ¿no? Estas formaciones de aminoácidos. Ujú, y ahí está. Bueno, pues luego tenemos la importancia, ¿no? En este caso, las funciones, ¿no?, que pueden cumplir las proteínas. Uno ya lo sabemos, las catálisis, ¿no es cierto? Como las enzimas. Luego también nos sirven para transportar, ¿no? Por ejemplo, ácidos grasos, ¿no es cierto? Que no pueden ser transportados por sí mismos porque son hidrofóbicos, ¿no? Ahí tenemos a la albúmina. Luego también tenemos al movimiento sistemático como las proteínas musculares, regulatorio a través de las hormonas que ya hemos hablado también en lípidos 3, ¿no? Almacenamiento, ¿no? Como proteínas pequeñas dentro de cada célula, ¿no? Estructural por medio del colágeno, ¿no? Que se encuentra en la matriz extracelular. Defensa inmune, ¿no? Con respecto a los anticuerpos, eso me parece que lo van a ver más a fondo en el quinto ciclo con inmunología, ¿ya? Pero de todas maneras, ahí están, ¿no es cierto? Los anticuerpos que son proteínas. Y bueno, pues también el control genético, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo, ¿no? A través de los represores. Y este datito es importante, desnaturalización. ¿Cuándo decimos que una proteína está desnaturalizada, no? Vamos a decir eso cuando haya una ruptura de esta formación terciaria, cuando algo haya salido mal en esta estructura, ¿no? ¿Y cuál puede ser la causa? Por ejemplo, un pH distinto, ¿no? De repente la enzima trabaja a pHs muy bajos, como que de 1 a 2, pero lo colocas en un ambiente muy alcalino, ¿no? De repente de 7, 8, 9, ¿no? Entonces, simplemente ya no va a cumplir su función. Lo mismo al revés, ¿no? La amilasa, este, lingual, ¿no es cierto? O la tialina, pues, es su segundo nombre, que está justamente en nuestra boca, ¿no? Que trabaja a pHs alcalinos o básicos, ¿no es cierto? Cuando llega a tener contacto con la acidez del estómago, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente va a desnaturalizarse también y ya no va a cumplir su función. ¿Por qué? Porque se malogró esta estructura terciaria. Luego tenemos acá otras
otra causa, ¿no? Pero las principales son el pH y la temperatura, ya los cambios bruscos de pH o temperatura o la temperatura excesiva, ¿sí? Muy bien, proceso de oxidación, fermentación, glucosilación también. Ya, características acá. Tenemos, por ejemplo, que una persona, ¿ya? Va a consumir unos 50 a 100 miligramos, ¿ya? Y va a degradar de 300 a 400 gramos. Entonces, se dan cuenta que en hay como que ingresos de proteínas, ¿no? Según lo que consumimos, pero también hay un tipo de creación, por así decirlo, de nuevo, porque nosotros podemos sintetizar proteínas, ¿no? Y mira, son 300 a 400 aproximadamente, y excretamos, ¿cuánto? 50 a 100. Por lo tanto, el balance sale neutral, ¿no es cierto? Porque estamos produciendo, estamos comiendo, pero también estamos degradando, estamos eliminando, ya casi la misma cantidad. Luego, las fuentes, esto es sencillo, ¿no? Tenemos las fuentes de origen animal, de origen vegetal, ¿no? Y bueno, pues acá lo que debemos recordar es que los de origen animal van a ser más ricos en aminoácidos esenciales, ¿ya? Mientras que los vegetales van a contener también proteínas, ¿no es cierto? Pero van a tener menos contenido, eh, no sé, ¿cómo decirlo? No van a tener tanta calidad proteica, ya, eso principalmente, a diferencia de los de origen animal. Luego tenemos las proteínas a nivel corporal, ¿no? En este caso, el 50%, ¿no? De las proteínas, ¿dónde van a localizarse? En el hueso y en los tejidos de sostén, ¿no? En este caso, el tejido conectivo como tal, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí el principal, ¿no? Vendrá a ser el colágeno, que ya lo habíamos visto por acá. Ujú, aquí está. Y bueno, pues el otro 50%, ¿no es cierto?, vendría a estar dentro de las células, ¿no es cierto?, a nivel intracelular. Y bueno, pues esto es importante porque al final nuestras células van a tener que usar constantemente las proteínas, ¿no? Ya sea de forma estructural o de forma de enzimas, ¿no? Entonces va a ser importante, ¿no? Y justamente van a ser abundantes dentro de cada célula. Y bueno, pues acá también, ¿no? Tenemos esa característica de que se van a ir recambiando, ¿no es cierto? Van a irse sintetizando a la vez que se van degradando. Ya lo mismo que aquí. Ujú. Y acá también, hablando sobre el tiempo de vida media, ya que es el tiempo de vida media, va a ser distinto. Por ejemplo, las proteínas estructurales, que son como que las que son parte de tu matriz extracelular, que es como si fueran las de tu casa, ¿no? Esas proteínas no van a tener un tiempo de vida media corto, porque al final sirven eso, ¿no es cierto? De estructura, de sostén, entonces van a ser más estables, van a vivir un poco más, mientras que las proteínas extracelulares pueden tener una vida media corta, ¿no es cierto? Con las hormonas, enzimas, pero las que van a tener vida más corta, no se olviden, vendrán a ser las enzimas claves de las vías metabólicas o las enzimas limitantes de la velocidad, etcétera. ¿Por qué razón? Porque y también se los había dicho como ejemplo así en la parte de carbohidratos, ¿no? Esas enzimas reguladoras de una vía metabólica se comportan como sí, policías de tránsito, ¿no? Que van a estar dirigiendo justamente el tránsito de una vía importante, ¿no? Entonces, de repente pueden encontrar a uno de esos policías, ¿no es cierto?, diciendo que sigan avanzando, ¿no? En una sola dirección, ¿no? Por un momento, pero no se pueden quedar ahí horas, días, semanas, meses, ¿no es cierto? Por lo tanto, van a tener un tiempo de vida corto, ¿ya? Eso es lo importante, porque justamente como van a dirigir todas estas vías, ¿no? Tienen que ser recambiadas cada vez que ya no se vayan a necesitar, ¿ya? Acá, ese tema. Eso no es algo que es en sus diapositivas como tal, pero es como para recordar los aminoácidos, ¿ya? Es como recordar tanto de biología, así como de química, ¿ya? Entonces acá tenemos un poquito. Los aminoácidos en general, ¿no es cierto? Van a tener esta estructura, ¿ya? Van a tener un grupo, bueno, primero tener un carbono central, ¿ya? Y de este carbono tiene unos 4 enlaces, ¿ya? El enlace de este lado, ¿no es cierto?, va a estar juntándose con un grupo amino, del otro vendría a estar un ácido carboxílico, por aquí un hidrógeno y acá tenemos el ER o la cadena lateral o radical. ¿Ya qué es esto? Esta es la única parte de los aminoácidos que cambia. ¿Por qué? Porque el resto, estos tres componentes, va a ser igual, o sea, siempre van a estar en el resto de los aminoácidos, ¿ya? Entonces, lo que los diferencia, recuerden, es el grupo R, cadena lateral o radical, ¿ya? Bueno, acá tenemos varios tipos de clasificación de los aminoácidos. Ya tenemos en no polares, polares, neutros, ácidos básicos. Acá también ven algunos otros, ¿no? Pero lo principal para nosotros vendría a ser
clasificarlos según sean esenciales o no esenciales. Ya, eso lo vamos a ver ahora, pero lo que les quería explicar ahorita era esto, que nuestros aminoácidos ya van a estar en forma L, ¿ya? Esto es con los aminoácidos, ¿ya? Mientras que con respecto a los carbohidratos, ¿no? Esto es como un dato curioso. En los carbohidratos es al revés, ¿no? Es siempre con R, o right, o al lado de este dextro, ¿ya? Ya, eso es lo más importante por acá. Y ahora sí vamos a ver la clasificación que nos interesa, ¿ya? Que estaría por iniciales. Ajá, acá está. Y ahorita vamos a volver con lo demás. No, acá tenemos la clasificación de los aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿ya? Me lo tengo que aprender. Yo espero que sí, al menos unos 10, porque si se dan cuenta van a ser 10 de cada uno. En algunas otras listas van a encontrar que, bueno, pues le colocan 9 o 11 y así, ¿ya? Pero quédese con esta, 10, ¿ya? Y bueno, pues acá tenemos, ¿no? La razón por la cual le dicen esenciales o no esenciales. Ya lo había explicado un poco en lípidos, esenciales y no esenciales, pero de todas maneras lo fuerte es recordarlo aquí en el tema de proteínas, ¿ya? ¿Por qué les vamos a decir aminoácidos esenciales? ¿Por qué? Porque van a ser aminoácidos que nosotros necesitamos, pero no vamos a poder sintetizar, ¿ya? Por lo tanto, si no lo vamos a poder sintetizar y mi cuerpo lo requiere, va a ser esencial para mí obtenerlo en la dieta, ¿no es cierto? En los alimentos, ¿no? De origen vegetal, animal, etcétera. Ya, mientras que los no esenciales no significa que no los necesitemos, sí los necesitamos también, pero a diferencia de los otros, nosotros sí lo podemos sintetizar, ¿ya? Esa sería la principal diferencia. Y bueno, pues acá están, ¿no? Algunos, ¿no? De rojito están aquellos que me gustaría que se prendan primero, ¿no? Como la alanina es no esencial, glutamato, glutamina, glicina son no esenciales y así, ¿ya? Ujú, ya, acá está la explicación. Y bueno, pues no, las bacterias también pueden sintetizar aminoácidos esenciales, ¿no? Y ya. Listo, entonces ahora sí volvemos. Ya. Entonces, acá tenemos esto, ¿no? La parte de que en nuestro estómago, ¿no es cierto? Por justamente el ácido gástrico, en este caso, el ácido gástrico, ¿qué es, no? Vendría a ser el conjunto de todos esos protones, ¿no? O también llamados hidrogeniones, ¿no? Que vendrán a ser estos, ¿no? Y que por pH, no sé si se acuerdan de la fórmula, que también es en química, ¿no? Que vendrá a ser menos logaritmo, no me sale mal, menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, ¿no es cierto? Me va a dar el pH. ¿No? En este caso, a mayor concentración de hidrogeniones, ¿no es cierto? Menos pH te va a salir, por ejemplo, 1, 2, ¿y esto qué significa? pH 1, 2, pH bajo, ¿qué significa? Que es más ácido. ¿Ya? Y justo eso lo vamos a encontrar en qué? En el ácido gástrico. Y por lo tanto, esa va a ser una de las razones por las cuales las proteínas se van a iniciar en desnaturalizar, ¿ya? También tenemos a la pepsina, ¿ya? Que nos va a ayudar con respecto a la escisión, ¿no? A los cortes. ¿Qué más? Tenemos al duodeno, en este caso que es la primera porción de nuestro intestino en el cual van a actuar otro tipo de proteasas, ¿ya? Tanto las proteasas pancreáticas como las intestinales, ¿ya? La pepsina tiene como origen el mismo estómago, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita y luego también, bueno, pues ¿para qué necesitamos todo esto? ¿Para qué tenemos que digerir las proteínas, ¿no? Tenemos que volverlas más pequeñas, ¿no es cierto? Para que de esta manera puedan seguir siendo pequeñas y de esta manera ya puedan llegar al enterocito y a través de sus microbiosidades absorberlo, ¿no es cierto? Luego pasar a la sangre y bueno, pues así, ¿no? Continuar. Como dice acá, ¿no es cierto? A través de la vena porta y el hígado. ¿Está? Entonces acá tenemos dos diferencias también entre las proteasas y los imógenos. Con respecto a las proteasas vendrían a ser todas aquellas enzimas que van a poder romper los enlaces peptídicos por hidrólisis, ¿no es cierto? En este caso acá tenemos un péptido y estas proteasas van a iniciar en cortar acá, justamente en los enlaces, ¿no? Para obtener todo esto por separado. Puede tener origen en el estómago, en el intestino, en el páncreas, ¿no? Mientras que los simógenos vendrían a ser un predecesor de estas proteasas, o sea, aún están en su forma inactiva, ya requieren que
alguien le corte a algo para que recién pueda ser activa y por lo tanto recién cumplir su función de proteasa. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a ver justo ahorita. Acá tenemos una clasificación de las proteasas, ya que vendrían a ser las endopeptidasas y las exopeptidasas. Acá también tienen una de sus preguntitas. ¿En qué se diferencian estas, no? Bueno, que las endopeptidasas van a romper enlaces de las proteínas, pero ¿en dónde? Endo, ¿no es cierto? Dentro de la cadena polipeptídica, ¿no? Es decir, que acá si yo tengo mi, bueno, mejor no lo dibujo, acá está, simplemente el grafiquito. Las endopeptidasas cortan aquí, en los enlaces del medio, ¿ya? Mientras que si quieres cortar el enlace periférico, por así decirlo, más lateral, más externo, eso vendría a ser una exopeptidasa, ¿ya? Y acá tenemos justamente la clasificación. Esto, otra vez, ¿no? Recuerden que cuando les pongo este tipo de tablitas, esto es de ambos, ¿ya? Y bueno, pues tiene más información para que puedan revisar, ¿no? Pero acá me interesa que pueden recordar cuáles son las endopeptidasas, ¿no? La pepsina, tripsina, quimiotripsina, elastasa, ¿no? Y bueno, pues las exopeptidasas son más fáciles de aprender, solo son las carboxipeptidasas, aminopeptidasa y dipeptidasa, ¿ya? Incluso acá te coloca, ¿no? En dónde se localiza, cuál es la reacción y bueno, pues cuál es el producto, ¿ya? Pero igual, ¿cómo se entiende todo esto? Con esto, con los siguientes grafiquitos, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos por acá. Ya saben las definiciones tanto de endopeptidasa, endoproteasa y exoproteasa, ya es lo mismo que endopeptidasa. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como les había dicho, pepsina, tripsina, comitripsina, lasasa, endopeptidasa, ¿no? Carboxipeptidasa A, B y aminopeptidasa, exo. Ya. Dentro de las carboxipeptidasas, por ejemplo, y también les vino no sé, creo que tuvieron como un repaso en donde les preguntaron esto acerca de las carboxipeptidasas A y B, ya eso fue el ciclo pasado. Y bueno, pues ahí justamente les recalcaban que la carboxipeptidasa A trabajaba o cortaba ¿qué aminoácido, no? Un aminoácido aromático. Recuerden que las carboxis son exo, entonces justo cuando acá ves por ejemplo, una fenilalanina, una tirosina o un triptógeno, ¿no? Que son aminoácidos aromáticos. ¿Qué es un aminoácido aromático? Aromático, no es que huele ya, ¿no? Se refiere más que todo a esto, ¿no? Que tenga estos, estos grupos o anillos, ¿no? Cíclicos, ¿ya? Por ahí está, justo ahí está la tirosina, triptófano, fenilalanina, prolina, histidina, ¿ya? Todos ellos. Entonces, ese carboxipeptidasa, ¿no es cierto? De tipo A va a cortar esos aromáticos, mientras que los aminoácidos básicos como la lisina, la arginina, los va a cortar el tipo B, ¿ya? Dipeptidasa, ¿qué hará? Cortará, ¿no es cierto? Un péptido de dos, ¿ya? Y cuando ves tres péptidos juntos, o un tripéptido, ¿quién va a actuar ahí? La tripeptidasa. Ya no hay tanto lío ahí. Ahora sí, continuemos a ver acá. Y bueno, pues acá están, ¿no es cierto? Acá hay algunos enlaces que van a ser hidrolizados por este tipo de enzimas, ¿no? Por ejemplo, la pepsina corta entre fenilalanina, fenilalanina tirosina, fenilalanina etcétera. Ya son ejemplos, ¿no? No es que se lo tengan que aprender también a rajatabla, ¿no? Esto. Y bueno, pues la elastasa va a hidrolizar enlaces peptídicos en general. Ya. Y bueno, eso también es lo que me interesa. ¿Ya? Es un recordar de las hormonas gastrointestinales. Y acá tenemos, por ejemplo, que la gastrina nos va a ayudar a qué? A secretar pepsina en el estómago. Es decir, la gastrina, ¿no es cierto? Es una hormona que va a viajar para decirle que el estómago pueda generar, ¿no es cierto? Pepsina. Ya promueve la secreción de pepsina. Luego, con respecto a la colecistoquinina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Ya sabemos que promueve la contracción biliar, ya. Luego, secreción del jugo pancreático, ¿no es cierto? En este caso, ¿lleno de qué? De las enzimas. Recuerden que de eso se caracteriza la ¿qué es esto? Colecistocinina. Ya, ahí está. Este es mi páncreas. Mientras que la secretina, y eso también ya lo habíamos recordado, también actúa sobre el páncreas, pero haciendo qué? Que secrete agua y carbonato. Ujú. Tan, 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 tan.
Bueno, pues acá está, ¿no? Básicamente, hay dos momentos importantes, ¿no? Para la digestión química de las proteínas, ¿no? Uno, nuestro estómago, con respecto a la pepsina, ¿no? Que obviamente va a cortar, porque es la primera que empieza a cortar estas proteínas, pero lo va a hacer de forma parcial, ¿no? Las que se van a encargar de cortar así hasta llegar al aminoácido, vendría a ser ¿quiénes? Los del intestino, ¿ya? Y bueno, pues ahí vemos, ¿no es cierto? Todas estas enzimas pancreáticas e intestinales lo van a romper en productos ya finales como dipéptidos o aminoácidos listos para qué? Su absorción. Entonces ahora vamos a estudiar bien a estas enzimas pancreáticas que viene bastante, ¿ya? Porque es importante, ¿ya? Y incluso lo van a ver de nuevo en fisiología gastrointestinal. Muy bien. Entonces mejor ir recordando algunas cositas desde ahorita, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá nuestra gastrina, ¿no es cierto? Hablando de las hormonas, ya falta aún la parte de las enzimas. La gastrina que nos va a ayudar a secretar pepsina, chévere, ¿no es cierto? Y esta pepsina, que vino del pepsinógeno, ¿no? Nos va a ayudar a ser la primera que corte, un cuchillo raro, la primera que corte a las proteínas, ya. La secretina, o bueno, la colecistoquinina que nos ayuda con respecto a las enzimas pancreáticas. La secretina a secretar agua y bicarbonato. El BIP y el GIP, que es, ¿no es cierto?, polipéptido intestinal vasoactivo, que me va a ayudar a secretar bicarbonato pancreático. En cambio, el GIP ya inicia con las inhibiciones, inhibe más bien el ácido clorhídrico. El polipéptido pancreático va a inhibir tanto la secreción de las enzimas como el bicarbonato pancreático, ¿no? Mientras que el polipéptido Y inhibe ya la secreción gástrica y pancreática, o sea, todo, ¿ya? Muy bien. Entonces hay que recordar esto. Ya sé que han repasado esto por carbohidratos, pero ahora les pediría que puedan repasar un poquito más estos, ¿ya? Igual esto se los voy a poner en sus cajuts, creo que de ahorita, no me acuerdo si está en esa pregunta, pero sí, de los siguientes, ¿ya? Para que no se olviden de cuál es su función. Listo, entonces vamos a pasar a hablar de los simógenos. ¿Qué eran los simógenos? Es antes de ser una proteasa, ¿no es cierto? Y por lo tanto no es una enzima activa, ¿no es cierto? Algo le tiene que pasar para que recién se vuelva activa. Y bueno, pues acá tenemos el principal ejemplo, como la del pepsinógeno. Él es el simógeno, ya, justo termina en pepsinógeno. Mientras que la pepsina ya es la enzima activa, la proteasa. Entonces, ¿qué es lo que le pasó? Vamos a ir a la lupita y tenemos acá que nuestro pepsinógeno se activa por el pH ácido. pH ácido o los hidrogeniones, etcétera, un pH bajo. ¿Qué es lo que pasó? Todo esto es mi pepsinógeno, ¿no? Y luego tengo, miren, una parte azul, ¿cierto? Que está tapando una zona rojita. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este pepsinógeno sale de las células del estómago? Y bueno, pues va a tener contacto con la acidez estomacal. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos hidrogeniones van a hacer que como que se mueva, ¿ya? Porque recuerden que este pH bajo en general va a desnaturalizar un poco, ¿no? Y por lo tanto está ahorita cambiando su conformación, ¿no? Y eso para el pepsinógeno le resulta favorecedor. ¿Por qué? Porque está destapando, por así decirlo, su zona o sitio activo, ¿no es cierto? Y una vez que se corte, ¿no es cierto?, por el actuar de los hidrogeniones, ¿no? Entonces ahí va a estar súper feliz porque ahora se va a encontrar en forma de pepsina, ¿ya? Va a ser pepsina y bueno, pues ya va a poder actuar sobre otras proteínas para hidrolizarlas, o sea, ya va a ser activo. Aquí no era activo. Muy bien, entonces acá tenemos, mira, la activación de las enzimas proteicas. Ya, esto sí, por favor, estrellita, estrellita, estrellita. Se lo voy a pasar también como screenshot para que lo repasen, porque es súper importante, ¿ya? Y no es tan difícil. Entonces vamos a poner un zoomcito acá. Ya sabemos esto, que a nivel del estómago se activa, hay una activación de enzimas, ¿no es cierto?, proteolíticas, en este caso de pepsinógeno a pepsina. ¿Quién es enzimógeno? Este. ¿Quién es proteasa? Este, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó acá? Hidrogeniones, es decir, pH bajo, y ya está. En cambio, para la activación de las otras proteasas en el intestino, ya sea que tengan origen intestinal del mismo intestino que está generando esas proteasas o del páncreas, ¿ya? Vamos a necesitar no ese pH, porque recuerden que ya pasó eso, ¿no? Con el bicarbonato.
¿no? Que fue secretado, bueno, pues estimulado la secreción por la secretina, ¿no? Ese bicarbonato actúa como buffer y se junta con el pH ácido del estómago y, bueno, pues simplemente hace que se neutralice, ¿no es cierto? No sea tan ácido y por lo tanto el duodeno, ¿no es cierto? No se tenga que preocupar tanto por ese pH bajo, porque como les digo, se está neutralizando y no va a dañar su mucosa, que para lo que está hecho es para absorber, no para soportar gran carga de ácidos. Muy bien, entonces acá vamos a tener otro tipo, ¿no? En este caso de activación. Activación por otra enzima. Empezamos con la enterocinasa. Esta enterocinasa va a ser la que realice la activación del tripsinógeno a tripsinas con ayuda de las sales biliares, ¿ya? Pero es la enterocinasa. Enterocinasa llega, ¡pip!, hace que se active el tripsinógeno y se convierta en tripsina, que es la activa. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es hexapéptido? Bueno, leemos esta formulita, ¿no es cierto? Bioquímica juntos. Primero teníamos un tripsinógeno, luego llegó la enterocinasa y ¿qué creó? Había solo una persona acá y ahora hay dos. ¿Por qué? Porque se partió, ¿no es cierto? Así como habíamos visto en el acá en la pepsina, en el pepsinógeno, ¿no es cierto? Que se fue esta cosita. Lo mismo, acá también se fue, pero en este caso tiene su nombre porque era un péptido, ¿no es cierto? De 6 aminoácidos, un hexapéptido, listo, ¿no? Entonces la enterocinasa ayudó a cortar, ¿no? Eso y bueno, pues listo, lo liberó. Siguiente, esta tripsina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Ella también, cuando esté lista, ¿cuál es su función en la vida? Activar a las demás de sus compañeras y va a sacar, por así decirlo, de la caverna negra al quimotripsinógeno, prolastasa, procarboxipeptidasa A y todo lo va a activar en quimotripsina, lastasa, carboxipeptidasa A y B, ¿ya? Entonces recuerden, no se olviden sobre todo esto, que a veces hay confusiones. ¿Qué hace la enterocinasa? De repente es importante la entirosinasa para que se pueda activar la prolastasa lastasa. Si se dan cuenta con este dibujito, pueden entender que no. Luego, la tripsina es necesaria para que se dé la activación del tripsinógeno. No, porque la tripsina viene del tripsinógeno, es la forma activa del tripsinógeno, ¿no? Y como les digo, al menos en bioquímica hay algunas cositas que sí podrían dibujarlo. Esto sí les aconsejo que lo dibujen, que lo grafiquen, ¿ya? Para que se puedan ir acordando, ¿no? De cómo es la nuez, ¿no? Y bueno, pues puedan acordarse más, ¿ya? Acá tienen un poco más de texto acerca de ello y bueno, pues acá está, ¿no es cierto? El dibujito. Tenemos a nuestro tripsinógeno que tenía su hexapéptido por acá, vino la enterocinasa, cortó ese hexapéptido y ahora tenemos a la tripsina que es activa, ¿no? Y acá, ¿qué es esto? ¿Cómo se entiende esto? No es que tripsina se convirtió en carboxipeptidasa, sino que te dice, las proteínas van a pasar por el estómago, donde va a actuar primero, ¡fuf!, la pepsina, y lo va a ir rompiendo en polipéptidos, o sea, en pedazos grandes, ¿ya? Aún está pequeño. En el lumen intestinal o en el intestino, etcétera, va a actuar ¿quién? La tripsina, va a actuar la carboxipeptidasa A, la B, quimotripsina, etcétera, para convertir esos polipéptidos en algo más pequeño, como dipéptidos, tripéptidos o aminoácidos. Y estos dos primeros van a pasar por una dipeptidasa y una tripeptidasa para convertirse todos en aminoácidos. ¿Ya? Y eso. Listo. Entonces, ahora sí, acá tenemos algunos datitos, características cortitas, ¿no? Como que, por ejemplo, en los neonatos, ¿ya? Sus enterocitos pueden captar no solo dipéptidos, no solo dipéptidos y aminoácidos, sino también polipéptidos y proteínas, ¿ya? ¿A través de qué? Porque estos son cosas grandes, ¿no? A través de la pinocitosis, ¿ya? Como que lo engloba, ¿no es cierto? Hace como una vesícula, ¿no es cierto? Y bueno, pues ingresa, ¿no? Esos son los neonatos, ¿ya? Luego, en los enterocitos de los adultos, sí o sí van a entrar, ¿qué cosa? Como aminoácidos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos algunos transportadores de los aminoácidos que los podemos clasificar en neutros, básicos, ácidos, etcétera. Y eso lo vamos a ver ahorita. Y bueno, pues después de esto, después de su absorción, ¿qué va a pasar con los aminoácidos? Van a ser transportados por la sangre, van a viajar por la vena porta, van a viajar al hígado y luego a tejidos extrahepáticos. Y bueno, pues estos son los transportadores de aminoácidos, ¿no? En este caso, ahí les brindan algunas características de cada uno de ellos. Esto es para que puedan comprender de que hay distintos tipos de transportadores, así como hay para carbohidratos, ¿no? O como para la glucosa, ¿no? Como los GLUT, ¿no? O para la fructosa, el GLUT5.
ellos también tienen sus transportadores que van a tener diferentes características. Por ejemplo, acá va a aceptar a transportadores neutros, digo, aminoácidos neutros, ¿no? Como la adenina, serina, citeína, ¿no? Acá el sistema N va a ser específico para glutamina y aspargina y así, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que no van a viajar por distintos, ¿no? Sino por ciertos sistemas específicos de transportador a través de membrana. Está acá. La explicación médica, que en este caso sería nuestra enfermedad de Hartnup, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? Consiste en que, bueno, pues es una enfermedad rara, ¿no? Pero que va a afectar a qué? Al triptófano, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque va a haber una alteración justo de estos transportadores de aminoácidos, en este caso de transportadores de aminoácidos neutros. Porque, ¿qué pasa si es que hay un transportador que no funciona, ¿no? Si no funciona, una persona está consumiendo, ¿no? Estos aminoácidos, ¿no? De repente por ahí hay triptófano, pero como no puede transportarlo, simplemente no va a existir eso, ¿no es cierto? No va a pasar a la célula. Y bueno, pues de esta manera va a haber una mala absorción, ¿no es cierto?, de triptófano y como no lo puede absorber, lo va a excretar, ¿no es cierto?, a través de la orina, heces, ¿no? Principalmente orina, ¿no? Acá se van a dar cuenta, ¿no?, que en la orina va a haber un aumento de estos niveles de aminoácidos, en este caso del triptófano, ¿no? Y bueno, pues este como tal se utilizaba para sintetizar NAD y algunos síntomas que se pueden ver, por ejemplo, vendría a ser, por ejemplo, que hay, aparte de picores, también hay fotosensibilidad, ¿no? Todo porque hay un fallo en el transporte de este aminoácido neutro, ¿no? Acá vemos un poco de la sintomatología, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, tener síntomas durante la lactancia, en la infancia, ¿no? Puede ser relacionado con la parte del sol, fotosensibilidad, también fiebre, algunos fármacos, ¿no? Y bueno, pues lo que se ve, por ejemplo, es un exantema, alteración del sistema nervioso, ¿no? También puede tener talla baja, dolor de cabeza, colapsos o desmayos, ¿no? Y en el diagnóstico, ¿qué va a ser necesario, ¿no? Encontrar altos niveles de triptófano en la orina, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace en ese caso? Si el triptófano nos va a ayudar a sintetizar NAT, se le va a dar al paciente, ¿no es cierto?, suplementos de niacina, ¿no? Es decir, ya el transportador está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos te voy a dar lo que tendrías, ¿no es cierto?, si es que tuvieras tu buen transportador de triptófano, entrara y hiciera sus actividades, ¿no? Entonces te da la niacina. Ujú, ya está. Ya, eso ya lo habíamos visto. Por favor, repasen esto, ¿ya? Aminoácidos esenciales y no esenciales, practiquen estas listitas. Y acá vamos a ver la biosíntesis, ¿ya? De aminoácidos no esenciales. En este caso, con respecto a los eh, no esenciales, ¿no? Primero, eh, como no son esenciales, ¿qué significa? Que vamos a encontrarlos, o sea, los podemos sintetizar nosotros. Y por eso es que ahorita, como estamos viendo biosíntesis, vamos a ver cómo es que se crean, cómo nosotros podemos crear estos aminoácidos, vamos a relacionarlo con procesos que ya hemos visto, como eh, la glucólisis o el ciclo de Krebs. Miren, acá está. Este vendría a ser la glucólisis, ¿no? De glucosa a piruvato, ya todo chévere. Pero yo puedo desviar mi 3-fosfoglicerato y hacer que se convierta en serina, que ya es un aminoácido. Este se puede convertir en cisteína o en glicina, y el piruvato se puede convertir en alanina, ¿no? Y esto es algo que ya habíamos visto también en la parte de gluconeogénesis, ¿no? Bueno, el punto es que acá, miren, ya solo tenemos visto un proceso de gluconeogénesis, bueno, digo glucólisis, ahora sí, glucólisis, y tenemos 4 aminoácidos. Mientras que acá en el ciclo de Krebs, miramos, ¿por qué digo que ciclo de Krebs? Es un ciclo de Krebs reducido, ¿no? Acá están los puntos suspensivos, porque primero viene el oxalacetato, se junta con el acetil-CoA y forma citrato, y de ahí ya pasan más pasos, ¿no? Y lo interesante es que este alfa-cetoglutarato se puede desviar para formar glutamato. Este va a generar glutamina, ¿no? Este luego puede generar prolina o arginina, mientras que el oxalacetato puede generar aspartato y aspargina, ¿no? Entonces acá ya completamos, ¿no?, los 6. Y ahí tenemos a los 10 aminoácidos, ¿ya? Con respecto a los aminoácidos esenciales, ¿lo vamos a poder fabricar nosotros? No. Por lo tanto, vamos a ver procesos extraños, ¿ya? Así que no se preocupen, van a ser procesos bioquímicos que se dan en otros animales, en las plantas, ¿ya? Entonces, no se preocupen. Acá tenemos mi fosfonol piruvato, eritroso 4-fosfato, shiquemato. Esto se va a convertir en fenilalanina, tirosina, triptófano. Mientras que el aspartato
o sea, el portator, ¿no es cierto? Yo sé que está por este lado, ¿no? Sin embargo, está. Sin embargo, nosotros no podemos hacer este proceso, ya toda esta reacción no lo podemos hacer. Entonces, acá tenemos la treonina, la metionina, la lisina que se desprenden de ese aspartato y de estas reacciones, mientras que por ejemplo, el histidinidol, ¿no es cierto?, puede generarnos histidina y el acetalido activo con piruvato, etcétera, puede ayudarnos a generar isoleucina, valina y leucina. Igual acá dirán, pero la treonina ya la vi, ¿no? Pero no se preocupen, ¿no? Porque esta treonina que se crea por acá, ¿no? Ya les dije que no es una reacción que la vamos a tener nosotros. Y bueno, pues acá también completamos los otros 10 aminoácidos, no, aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque no los vamos a poder generar nosotros, ¿ya? Ese para mí creo que vendrá a ser el concepto más importante, ya no se pueden olvidar de eso. Muy bien, entonces vamos a practicar este flashcard, pero primero vamos a dar nuestro descansito, ¿ya? Volvemos y empiezo a escuchar sus preguntas, si es que tuvieran alguna, y sobre todo no resolver también estas flashcards, ¿ya? Entonces vamos a dar un descanso.
Listo, chicos. Entonces, ya volvemos. Vamos a compartir de nuevo. Listo. Entonces, acá tengo el chat. También pueden responder por micrófono. ¿Ya? Vamos a avanzar. ¿Cuáles serían, la primera pregunta, las partes del aminoácido? ¿Se acuerdan, chicos? Tenía un carbono central y luego tenía unas 4 ramitas, ¿no? Con unos 4 grupos. Ahora por acá. Exacto, ¿no es cierto? Primero tendremos el grupo carboxilo, o COOH, muy bien, el hidrógeno, el grupo amino y así como el grupo R, ¿no? Muy bien, están los 4. Excelente. Muy bien, entonces ahora sí, continuamos. Acá dice, la procarboxipeptidasa A se convierte en carboxipeptidasa A por medio de la enzima. ¿Quién hace esta conversión? ¿Recuerdan? Ah, ¿no es cierto? Excelente, la tripsina. Muy bien. Entonces, vamos a volver acá para que ustedes puedan corroborarlo. Aquí está, ¿ya? Todas estas conversiones vendrán a dar la tripsina. ¿Y quién es la que genera la tripsina? La enterosinasa, ¿ya? No se olviden de eso. Y bueno, pues de pepsinógeno a pepsina, ¿hay algún tipo de enzima? No, ¿no es cierto? Ya sabemos que el que actúa aquí no fue una pepsina, sino el mismo ácido, ¿ya? Estomacal. Ahora acá te dicen, ¿la alanina es un aminoácido esencial o no esencial? ¿Se acuerdan? Muy bien, ¿no es cierto? Justo estaba sembradito de rojito para que se acuerden de esto, ¿ya? Muy bien, es no esencial. Ya, entonces, acá está. Alanina es no esencial. Muy bien. La última pregunta. Hormona que inhibe la secreción de ácido clorhídrico. ¿Cuál será? ¿Se acuerdan? Si no, no hay problema y volvemos. A ver, la GIP dice. Ya, vamos a corroborarlo. Um, no. ¿No es cierto? Acá está. Exacto, muy bien. ¿No es cierto? Muy bien. Santos. Tu nombre, por ahí está. Ya, a ver. Ajá, Juan Alexis. Ajá, muy bien, exacto, ¿no es cierto? Estaba bien. La inhibición de secreción de ácido clorhídrico. Ya, ese vendría a ser dado por la HIP o polipéptido inhibidor gástrico. Muy bien, entonces vamos a pasar a las siguientes. Ya, como se dan cuenta, miren, es cortita. Ahorita nos quedan unas 10 diapositivas de 20 a 30 y otra vez nuestra flashcards. Ya, entonces vamos a continuar con esta parte, con las reacciones de los aminoácidos, ¿ya? Recuerden que nosotros habíamos visto que estos aminoácidos van a degradarse, van a sintetizarse, ¿no? Y bueno, pues va a haber como va a haber cierto tipo de reacciones entre cada uno de ellos para que haya una interconversión, ¿ya? Entre ellos, no solo en la parte de la biosíntesis, sino también en general, porque al final nosotros requerimos a veces, ¿no? Por ejemplo, glutamato, otras veces alfa-cetoglutarato en nuestro ciclo de Krebs o en alguna otra reacción, entonces es necesario que haya tipos de reacciones que permitan estas conversiones, ¿no? Claro, entre ciertos aminoácidos. Entonces, aquí tenemos las tres principales reacciones entre aminoácidos, que vendrán a ser la desaminación, la transaminación y la descarboxilación, ¿ya? Son los tres principales, ¿no? Y hay que recordar esto, ¿no? En este caso, la degradación de estos aminoácidos normalmente inicia por la remoción del grupo amino, es decir, la transaminación, ¿ya? Por medio de la transaminación.
Sin embargo, podemos utilizar la desaminación también, ¿ya? No hay problema. Y bueno, pues ahorita les voy a explicar cada una de estas, ¿ya? En dispositivos diferentes. Aquí está, por ejemplo, desaminación. Solo el nombre. ¿Qué es desaminar? Desaminar, quitar o perder, ¿no es cierto?, un grupo amino de tu aminoácido. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestra alanina, que se va a convertir en piruvato. ¿Por qué? Porque, mira, está botando, ¿no es cierto?, su grupo amino. Este no es grupo amino. Entonces, acá también hay que recordar esa nomenclatura de los nitrógenos, por así decirlo, ¿no? Mira, acá tengo mi nitrógeno molecular, ¿no? Este es mi nitrógeno átomo, ¿no es cierto? Está solito, ya como molécula está como nitrógeno N2, ¿ya? Después también lo podemos encontrar como NH3. NH3, ¿cómo se llama? Esto vendría a ser el amoníaco. Luego tenemos al NH2, ¿ya? Que sería el grupo amino. Y miren cómo yo le dibujo con esa raya. ¿Por qué acá no le dibujo esa raya? ¿Por qué? Porque esto es una molécula. En cambio, esto es una ramita que le pertenece a algo más, ¿ya? Mientras que acá tengo mi grupo, bueno, mi ion NH4 más. Y este sería mi ion amonio, ¿ya? Entonces, em, a veces en ciertos libros no pueden colocar, por ejemplo, a veces el amoníaco y luego ponen acá el grupo amino, ya no sé, tanto problema con ello, ya, porque quieren eh, expresar que se está perdiendo el nitrógeno como tal, ¿no? Junto con unos hidrógenos, ¿no? Pero no se alteren mucho en eso, ¿ya? Pero de todas maneras, ¿no? Les digo como tal los nombres cuando los vean por separado, ¿no? Pero como les digo, ¿no? Algunos libros pueden cambiar un poquito, ¿no? Decir, no, se desprende de amonio, no, se desprende como amoníaco, y así, ¿ya? Entonces, la alanina, ¿no es cierto? Que tenía sus tres componentes, ¿no? Con el grupo amino por acá, ¿no es cierto? Simplemente lo perdió y ahora ¿qué tiene? Ahora se transformó en piruvato, que es un cetoácido. ¿Por qué? Porque es un aminoácido que ya no tiene su grupo amino y lo elimina como amoníaco. Ya, listo. Entonces continuemos. Acá la enzima que propició esto vendría a ser la L-aminoácido oxidasa, ¿ya? Esa es la enzima. A veces requiere FAT, ¿ya? Para que se dé esto. Y bueno, pues como les dije, ¿no es cierto? Se convierte en un cetoácido, ¿no? Llamado en este caso piruvato, ¿no? Y acá tienen algunos otros ejemplos, ¿no? Histidina, ácido urónico, ¿no? También va a eliminar este aminoácido, este grupo amonio, y así serina, piruvato, aspargina, aspartato, glutaminas, glutamato y así, ¿no? Por ejemplo, vendría a ser algo importante que quisiera que recuerden, ¿no? Porque miren, si yo les digo que acá está la glutamina y luego hay un glutamato más grupo amonio, ¿dónde estaba el nitrógeno? ¿En el glutamato o en la glutamina? En la glutamina, ¿no es cierto? Porque es como que acá está un bloque A y luego tienes un bloque B y luego un bloque C. ¿Qué significa? Que ambos tú los juntas y esto es un bloque A, ¿ya? Entonces, eso para que sepan, ¿no? Que acá estaba el grupo amino y ahora lo eliminó y ahora se quedó como glutamato. Listo, continuamos. Acá la descarboxilación es perder, ¿qué cosa? Su grupo carboxílico, ¿ya? Y te queda, por lo tanto, ya no un cetoácido, sino una amina. En este caso, si es de glutamato, y pierde su grupo carboxilo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le va a quedar? Un ácido amino alfa butírico, gamma butírico, digo. ¿Ya? Y bueno, pues acá está, ¿no es cierto? El carbono, ¿no? En este caso, de lo que era así, el radical, ¿no? El grupo carboxílico ahora se transformó en esto, ¿no? CO2, ¿no? Y así, porque son distintas formas de eliminar, ¿no? No vas a eliminar un carbono así solito, ¿no? Tienes que eliminarlo de una forma estable, por así decirlo, ¿ya? Y bueno, pues acá tienes otros ejemplos, ¿no? La ornitela carboxilasa, ya. Son también importantes ya, pero sobre todo quiero que recuerden esto y que sepan diferenciar la descarboxilación de la deaminación y de la función que viene ahora, ¿no? En esta, ¿cuál es la enzima que interviene en la descarboxilasa? Y va a requerir en este caso PAL. ¿Qué es PAL? Ya pueden ir acordándose de esto, es el piridoxal fosfato, ¿ya? También es importante, piridoxal fosfato. En el anterior caso, ¿cuál era el producto? Era un cetoácido y acá, ¿cuál es el producto? Una amina.
Y la transaminación, esta es la tercera, ¿no es cierto? Y en este caso vas a necesitar dos aminoácidos, por así decirlo, para transferir, ¿ya? Por eso viene la palabra transaminación, ¿no es cierto? Vas a transferir un grupo amino de un aminoácido a otro, ¿ya? En este caso, ¿quién tiene el grupo amino? Este es un aminoácido que tiene su grupo amino, pero se lo va a transferir a su amigo que no tenía. ¿Se acuerdan que después de una desaminación te conviertes en un citoácido porque no tienes grupo amino? Entonces a este grupo, a este citoácido le van a transferir un grupo amino. ¿Y en qué se va a convertir? En un aminoácido, ¿no es cierto? Entonces es así, básicamente, ¿no? Y el aminoácido que lo perdido se convierte en un cetoácido, listo. La enzima, ¿no es cierto? Vendrá a ser la transaminasa, y eso también transaminasa me suena. Ya, ahorita lo vamos a ver con la aplicación médica. Y luego también tenemos el PAL, ¿no es cierto? El PAL que vendría a ser su factor, que también es lo mismo que acá, su fosfato. También vendría a ser aquel cofactor derivado de la vitamina B6 activa, ¿no es cierto? Para poder em, que se produzca esta transaminación, ¿ya? Bueno, acá tenemos los dos ejemplos claros que vendría a ser la alanina aminotransferasa, la ALT, o la glutamino purídico transaminasa, ¿no? O también llamado TGP y TGO, ¿ya? La voy a poner acá TGP, TGO. Las qué cosas son, son transaminasas, ¿no es cierto? Que vamos a estar en varios órganos, pero principalmente también en el hígado y me van a indicar la lesión hepática, ¿ya? Y esto es importante, ¿no? Que se acuerden, un ratito, no lo veo, aquí está, que se acuerden de esta relación, ¿no es cierto? De sus nombres, ¿no? Y justamente, ¿a qué se refiere esto, no? Esto se lo pongo ahorita porque tiene que ver con esta reacción química que estamos viendo, ¿no es cierto? Mira, tenemos primero la alanina, que se junta con un alfa-cetoglutarato y luego te da un piruvato y un glutamato. Y en ambos nombres largos, ¿no? Porque son largos, ahí te dan indicios de la reacción. Por ejemplo, en el primero, alanina aminotransferasa, ¿no es cierto? Ahí está la alanina, ¿no es cierto? La cual va a transferir su grupo amino. Y en el otro lado, por ejemplo, acá abajo, bueno, acá con respecto al glutámico pirúvico, ¿no es cierto? Vendrán a ser los productos, ¿no? Glutámico, pirúvico, transaminasa. Y por el otro lado, acá tenemos el aspartato, alfa-cetoglutarato, oxalacetato, glutamato. De igual manera, ¿no es cierto? Tenemos que iniciamos con el aspartato, ¿no? El cual va a perder su aminoácido, su grupo amino. Y luego tenemos por acá los productos, ¿no? Glutámico, oxalacetático, oxalacética, ¿ya? Entonces, eso, y también esto es importante, ¿ya? Ya sabemos que acá va a actuar la PAL, ¿no? Todo chévere, ¿no? Pero es importante recordar que no van a participar el listrepro. ¿Qué es eso? Lisina, treonina y proteína, prolina, digo. Eso también, ¿no? Así como les había dicho que vayan a aprenderse un poquito eh, esos aminoácidos esenciales. De igual forma, pedir que puedan ir como que aprendiéndose un poquito estas abreviaturas, ¿ya? De cada aminoácido. Al menos de lo más importantes, porque de esa manera uno se va a poder localizar bien, ¿ya? Por eso es que hasta ahora hemos estado escribiendo, y de repente lo vamos a seguir haciendo, ¿ya? Reducir la glucosa como GLU, pero en bioquímica esto es incorrecto, porque GLU ya es parte del DNI, por así decirlo, del glutamato, ¿ya? Entonces eso, ¿no? La glucosa o la escribes glucosa o no la escribas, es lo que debería hacerse, ya porque GLU ya es para el glutamato y GLN para glutamina, GLY para glicina y así, ¿no? Pero ¿para qué les digo que se aprendan, ¿no? Para que puedan leer mejor los textos, ¿no? Y no entiendan, y sepan qué es ARG, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Poder eh, recordar más rápido si son esenciales, no esenciales y así, ¿ya? Ujú, ya. También la segunda parte de esta segunda mitad, en el cual vamos a encontrar el pozo de los aminoácidos. ¿Qué es pozo de los aminoácidos o piscina de aminoácidos, pool de aminoácidos? ¿A qué se refiere? A la cantidad, ¿no? Total de aminoácidos que nosotros tenemos en nuestros compartimentos intracelulares, dentro de las células, ¿no? Entonces, ahí tenemos que primero prima más las proteínas que hay a nivel intracelular que extracelular, ¿no? Y que por lo tanto, como hay más adentro, para que las proteínas puedan entrar, van a requerir ¿qué cosa? Transporte activo, ¿ya?
Entonces, bueno, más que proteínas, los aminoácidos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que el 50%, y esto también es importante, va a ser glutamato y glutamina, ¿ya? Y un 10% van a ser unos aminoácidos, digo, esenciales, ¿ya? Acá vemos lo que les había comentado casi al inicio de estas diapositivas, ¿no? En donde encontramos que nosotros podemos, entra por nuestra dieta unos 70 gramos, pero también necesitamos 70 gramos. Y a nivel de nuestro metabolismo podemos sintetizar 300, pero también degradamos 300. Entonces hay como que un equilibrio, hay un balance nitrogenado y normalmente está en equilibrio. ¿En dónde puede ser positivo? En los niños en crecimiento, mientras que negativo va a ser en personas que no van a ingerir suficiente cantidad de proteínas, ¿ya? Y bueno, pues ¿para qué tenemos este pozo, fondo, pool de aminoácidos, ¿no es cierto? Para realizar diversas funciones, ¿no? Y acá está. Estos aminoácidos me pueden generar hormonas, creatina, poliamina, neurotransmisores, nucleótidos, ¿no? Y bueno, pues también no necesariamente van a irse a construir ellos, sino que también pueden irse a degradarse, ¿no? Por medio del ciclo de la urea, ya que también es súper importante, y esto lo vamos a ver al inicio de la siguiente clase de proteínas 2, ¿ya? Y bueno, pues acá está, que en este caso tenemos nuestro pool de aminoácidos que nos va a servir para ello, ¿no? Para sintetizar más proteínas, pero también pueden irse a excretar, ¿no? Ya. Y esto también. Ese es nuestro último subtemita, y también es importante, en el cual vamos a ver el flujo del nitrógeno, es decir, el camino de todo ese nitrógeno. Ya no hablamos de proteínas, sino del nitrógeno que está dentro de las proteínas, ¿no? Cómo es que de aminoácido a aminoácido se lo van pasando, ¿no? Yo no quiero nitrógeno, no, ahora te toca a ti y así, ¿ya? Entonces empezamos, ¿no? Primero, en el músculo, ¿no? ¿Cómo se da este flujo de nitrógeno? Se da, es constante, en este caso va a ser más evidente cuando estamos en la fase posabsortiva, ¿no? Después de comer. Y lo que se va a hacer es que, por ejemplo, estos aminoácidos van a pasar primero por una transaminación, ¿no es cierto? Transaminación, acá vemos, ¿no es cierto? Se convierte, o bueno, le pasan su grupo nitrogenado a quién? Al glutamato. Acá está el nitrógeno, ¿no? Mientras que acá estos ya lo perdieron, ¿no? Este no lo tenía y ahora sí lo tienen en forma de glutamato, ¿ya? Ahí está el grupo amino. Después pasa otra transaminación y ahora, ¿quién lo tiene? ¿No es cierto? Las alaninas, ¿no es cierto? Entonces, ambos aminoácidos contienen el grupo nitrogenado, ¿no? Y todo eso se dio en el músculo. Ujú. Y bueno, después tenemos que este glutamato, ¿no es cierto? Puede generar también glutamina, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso se junta con otro grupo amino o un amonio que está por ahí, ¿no es cierto? Y como que lo engloba, ¿no es cierto? Se unen ambos y van a formar una glutamina. ¿Dónde está? O sea, en la parte derecha, ¿no es cierto? ¿Dónde está? No lo veo el grupo nitrogenado, ¿no? No está afuera, sino está acá adentro, ¿ya? Entonces, el músculo, ¿no es cierto?, va a brindar hacia la sangre dos aminoácidos principales, ¿no? Que vendrán a ser la alanina y la glutamina que están conteniendo el nitrógeno, ¿ya? Y bueno, pues eso lo llevan, ¿no? Lo envían a la sangre para que viaje al hígado. Ahora tenemos el flujo de nitrógeno en el hígado. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que el principal va a ser la alanina, ya no se olviden. La alanina vendrá a ser el aminoácido más importante de la gluconeogénesis, ya eso también lo habíamos visto la anterior vez, porque de todos los aminoácidos el más importante es la alanina. Entonces llega la alanina al hígado, ¿no es cierto? Dice, oye, voy a empezar a hacer mi función que me tocaba. En este caso me dijeron que a esta hora de ayuno ya me toca hacer gluconeogénesis, entonces que empieza la transaminación, ¿no es cierto? Acá inicia él con su nitrógeno, luego se lo pasa al glutamato, luego por medio de la glutamato deshidrogenasa se pierde, ¿no es cierto? Esto y lo elimina como amoníaco y bueno, pues esto ya sigue un ciclo que ya vamos a ver después, en el ciclo de la urea, ¿no? Sin embargo, esta glutamina también que llegó por medio de la sangre, ¿no? Por medio de la glutaminasa se va a convertir en glutamato. Entonces, de la misma forma, este tenía nitrógeno y ahora no está, ahora eh, se, por así decirlo, que se expusieron estos nitrógenos, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el cerebro? Acá hay que tener cuidado, ¿ya? Porque el cerebro es un órgano así muy especial, ¿no? Muy importante para nosotros, también muy delicado y
mm, hay ciertas moléculas, ¿no es cierto?, que en concentraciones altas pueden ser dañinos, ¿no? No solo para las células, sino que en especial en el cerebro. Y en este caso es el caso, digo, del nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, tengo a mi aminoácido que genera, que a través de la otra vez transaminasa genera su glutamato y como no puede tener tanto grupo, tanto amoníaco, tanto grupo amino, tanto nitrógeno, así fuera, ¿no es cierto?, dentro de nuestra célula, entonces dice, no, el cerebro, ¿sabes qué? Nosotros, como somos inteligentes, lo vamos a juntar con otro aminoácido para que esté dentro de otro aminoácido y así no nos dé problemas este grupo amonio, este nitrógeno. Entonces, como les dije, el glutamato, el GLU, ¿no es cierto?, lo vamos a empaquetar con el NH3 y vamos a formar algo más grande llamado glutamina. Ya está. Entonces, ¿dónde está el nitrógeno, la glutamina? Dentro de la glutamina. Ahí está, dentro. Y esa es una de las formas de que podamos proteger a nuestro cerebro del exceso de grupo amoníaco. Ahora, ¿por qué tanto cuidado? Porque este ciclo de la urea, que nos sirve para desechar el exceso de nitrógeno y así, no lo vamos a tener en el cerebro, ¿ya? Entonces, el cerebro tiene que ingeniárselas a través de este proceso, a través de esta enzima glutamina sintetasa, para poder no estar expuesto a niveles excesivos de amoníaco, ¿ya? Muy bien, acá tenemos nuestro flujo de nitrógeno en el riñón. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Ya? Bueno, acá tenemos que pasan estas transaminaciones, otra vez tenemos el glutamato, por medio de la glutamina sintetasa vamos a sintetizar ¿qué cosa? Glutamina, ¿no es cierto? Que está por acá. ¿Dónde está el nitrógeno? Estaba acá afuera y ahora ingresó, está por aquí. Y a través de otra glutaminasa, ¿no es cierto? Estamos obteniendo nuestro amoníaco, ¿no es cierto? Ahora dirán, ¿por qué hacen eso? No, bueno, en ese caso, con respecto al riñón, ¿no es cierto? ¿Por qué le importa tener el amoníaco, ¿no es cierto? Porque es una base fuerte, ¿ya? Y como tal, lo va a ayudar a neutralizar los ácidos renales que existen, ¿ya? Entonces, le da una utilidad al riñón, ¿ya? Y bueno, pues como les digo, ¿no? También va a ser un mecanismo regulador de ácido base que eh, va a ser importante en el riñón, ¿no? A ver, toda la parte de la regulación ácido-base se va a dar siempre en dos órganos como tal. El riñón, ¿ya? Así como los pulmones. Entonces acá estamos viendo a uno de ellos, ¿ya? Y justo para ver si tenemos, por ejemplo, alteraciones ácido-base que son, por ejemplo, acidosis o alcalosis metabólica, o respiratoria, etcétera. ¿Cuáles son nuestros dos parámetros? Justo el bicarbonato, ¿no? CH2 y también por ahí nuestra presión de CO2, ¿ya? Y también involucrado por ahí también vendrá a ser nuestro nitrógeno, por lo tanto es que este riñón nos va a ayudar, le va a ayudar en la presencia de este amoníaco, ¿ya? Y ¿ya? Este también es súper importante, otro tema estrella, ¿ya? Porque eh, así como les había dicho que nuestro cerebro, ¿no es cierto?, tiene que protegerse del exceso de amoníaco, ¿no? A través de la enzima, ¿no es cierto?, glutamato deshidrogenasa, ¿no? Y así. De todas maneras, ¿no? Es necesario conocer este proceso, ¿no? Digo, de la glutamina sintetasa, ¿no? Esa era la principal vía de defensa, ¿no? Glutamato con amoníaco, ¿no es cierto? Ya los empaqueto a los dos juntos y creo glutamina, ¿no es cierto? ¿Quién me ayudó? La enzima glutamina sintetasa. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Cuando ya no tengo suficiente glutamato, ¿no? Para unirlo con este exceso de nuestro, de nuestro amoníaco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago en ese momento? Bueno, como ya no hay tanto de glutamato acá, ¿no es cierto? No tenemos suficiente glutamato para formar la glutamina, entonces vamos a usar otra vía que sería de la enzima glutamato deshidrogenasa que está por acá. ¿Y qué es lo que hace ella, no es cierto? Ella va a coger todo este exceso de amoníaco y lo va a juntar ¿con qué? Con alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato no lo habíamos usado por ahora. Entonces, lo va a unir y lo va a convertir en glutamato. Chévere, ¿no es cierto? Porque como ya no está expuesto, ¿no es cierto?, el grupo amonio, ¿no? Entonces no le va a hacer daño, ¿no es cierto?, a las células.
Pero la desventaja, incluso se lo escribo ahí con estrellita, es que vamos a perder recursos para el ciclo de Krebs. ¿Por qué? El alfa-cetoglutarato, ¿dónde lo he visto? ¿No es cierto? Justamente en el ciclo de Krebs, porque está en el ciclo de Krebs. Y si nos quedamos sin recursos del ciclo de Krebs, entonces no vamos a poder hacer ciertos procesos como la gluconogénesis y así, ¿ya? Por lo tanto, en personas que están intoxicadas, ¿no? De grupo amonio, ¿no? Principalmente no se lo puse como tal, ¿ya? Volver, ya. Como, ¿no es cierto? La encefalopatía hepática, o sea, acá tenemos nuestro riñón todo bonito, todo normal, ¿no? Acá ya es un hígado con cirrosis, ¿ya? La cirrosis como tal no solo lo va a dañar a este hígado, ¿no? Sino que también vamos a tener una alteración de estos grupos amonio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber, va a haber un viaje, ¿no es cierto?, de un exceso de grupos amonio, ¿no es cierto? H4 más. Esto va a alterar a quién? A varios órganos, pero principalmente al cerebro, porque él no tiene su ciclo de la urea, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar con ese cerebro? ¿No es cierto? Va a empezar a tener encefalopatía, por eso se llama así, encefalopatía hepática, ¿ya? Entonces, va a tener justamente eso, ¿no? Alteración del sensor y así. Por lo tanto, en estos pacientes, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se va a utilizar como tal? Si no puede, si sus células, ¿no es cierto?, están en ese momento en crisis, ¿no? Una de las causas es porque no tienen recursos para su ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Entonces, vamos a usar la parte de la glucólisis como tal, y por lo tanto, y eso está relacionado con una de sus productos del caso clínico, vamos a utilizar o administrar en ellos glucosa o dextrosa. ¿Por qué? Porque no van a poder usar gluconeogénesis, ¿no es cierto? No van a poder usar su ciclo de Krebs, entonces directamente, al menos, ¿no es cierto?, darle glucosa directa, ¿no? Para que pueda las células sobrevivir, ¿ya? Eso creo que está por... Ay, estaban descubiertas las preguntitas, pero está acá, ¿ya? Mira, tienes tu célula nerviosa que utiliza tu alfa-cetoglutarato como uno de los mecanismos destinados para eliminar amoníaco, ¿no es cierto? Esto lo habíamos visto, ya. ¿Dónde lo habíamos visto? Aquí, ya, acá está, alfa-cetoglutarato. ¿Cuándo usábamos esto? Cuando ya no nos quedaba tanto de el glutamato. Ya no nos queda esto, entonces utilizamos esto. Pero como se nos está empezando a acabar insumos para el ciclo de Krebs, entonces, ¿qué es lo que va a presentar, ¿no es cierto? El paciente, ¿no es cierto? En la encefalopatía, ¿no? Y en estas personas, ¿qué es lo que deberíamos de ir administrando, ¿no es cierto? Directamente glucosa, ¿no? O dextrosa también, si es que se lo colocan por ahí, ¿no? Ya, muy bien. Porque en este momento sus células no se están alimentando, principalmente las de ese tipo, porque las neuronas estarían dispuestas a desintoxicarse, pero a la vez que se están desintoxicando, gastando el fosfaturo, están prohibiendo esa vía, ¿no es cierto?, de la gluconogénesis. Ya. Muy bien. Entonces, eso sería tanto la explicación. Me faltaría explicarles esta y se terminó la clasecita. Acá tendremos nuestro glutamato deshidrogenasa, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto por aquí. Ya. Entonces vamos a extendernos un poquito en ello. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos bandos, ¿no? Mira, acá tenemos el grupo, bueno, sí, el grupo del amonio, ¿no es cierto? Pero sobre todo acá nuestro alfa-cetoglutarato, que lo vamos a relacionar con los carbohidratos, ya por el momento, y el glutamato, que lo vamos a relacionar con las proteínas. Y miren, tenemos que es una reacción de tipo bidireccional, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreto esto, no? En este caso, nuestra enzima dice, bueno, pues yo puedo hacer el trabajo que tú quieras. Si tú me dices que me voy a la derecha, me voy a la derecha. Si tú quieres la izquierda, izquierda, ¿no? Pero ¿qué es lo que quieres tú en este momento? Entonces tú tienes que ponerte a pensar cuáles son tus necesidades actuales. En este caso, tenemos efectores positivos para desviarnos hacia el lado derecho, es decir, hacia generar glutamato, como que tenemos altas cantidades de energía. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con ello? Bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos bajos niveles de energía y lo que primara sea el ADP, GDP, etcétera, y no tendríamos tanto ATP? Entonces, a la célula le falta energía y por lo tanto, para
darle energía a la célula, que es lo que hacemos normalmente. Nuestra primera biomolécula que usamos son los carbohidratos, ¿no es cierto? Para ello que necesitamos la glucólisis, ciclo de Krebs, etc. Entonces, eh, la glutamato deshidrogenasa nos va a ayudar a dirigir nuestra reacción en este lado, en este sentido, para generar más alfa-cetoglutarato y que puede ayudar en el ciclo de Krebs y que puede ayudar a que llegue a cadena transportadora de electrones, a que se genere más energía, ya. Pero, ¿qué es lo que pasa si ya tenemos suficiente energía, como en este caso? Entonces, si hay bastante ATP, entonces ese ATP va ser señal de que, bueno, pues ya tienes energía, haz otra cosa en este momento, como que construye, ¿no es cierto? Construye, ¿qué cosa? Proteínas. Entonces, esta glutamato deshidrogenasa va a generar lo otro, el glutamato, ¿no es cierto? Para por ahí irse a la construcción de proteínas, ¿no? Mientras que acá está relacionada a la creación de energía por medio de catabolismo de los carbohidratos y así, ¿ya? Entonces, principalmente. ¿Qué tiene que ver esto con el amoníaco? Bueno, pues está aquí, ¿no? Y uno lo puede entender directamente. Si te vas hacia la derecha, estás creando glutamato. ¿Eso qué significa? Que estás eliminando, ¿no es cierto? El grupo amonio, ¿no es cierto? Estás eliminando el nitrógeno porque lo estás escondiendo en forma de glutamato. Pero si lo estás haciendo de la forma contraria, ¿no es cierto? Estás rompiendo, por así decirlo, glutamato para generar alfa-cetoglutarato y por lo tanto estás liberando qué cosa o creando amonio, ¿no? Y así. Y bueno, pues acá están, ¿no? Aquellos cofactores que se requieren, ¿no? Para la derecha, NADPH y para la izquierda, NAT, ¿no? Recuerden leer bien estas flechitas, ¿no? ¿Está? Muy bien, pam, parán, ya. Ujú. Eso sería lo más importante. Como les dije acá, estas dos están relacionadas. A más ATP, ¿no es cierto? La glucosa se va a formar en alfa-cetoglutarato, ¿no? Mientras que si hay no tanto ATP, le falta energía a tu célula, el glutamato va a decir, no, mejor hay que invertir en generar energía. Se desdobla, crea amoníaco, amonio, ¿no? Pero lo importante es que está generando este componentes para el ciclo de Krebs, como el alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Muy bien, entonces acá simplemente es la unión de lo que hemos visto ahora, sobre todo el flujo de nitrógeno, ¿no? Como que el glutamato, ¿dónde está? A ver, mejor con el láser. Como que el glutamato, ¿no es cierto? Lo convierte en glutamina, ¿no es cierto? A través de la reacción por la glutamina sintetasa. Luego esta glutamina viaja, ¿no? A través de la sangre, llega al hígado, ¿no es cierto? Se convierte otra vez en glutamato, ¿no es cierto? Acá en el hígado puede ejercer ese proceso el ciclo de la urea, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Y así, ¿no? Acá también hay una transaminación, ¿no? Esta alanina también puede dirigirse, ¿no es cierto?, del músculo, porque al final los músculos tienen bastantes proteínas, ¿no es cierto? Y van gastándose, degradándose, ¿no? Van a eliminar la alanina y también se recuerden que era alanina, así como también la glutamina, ¿no? Solo eliminan a la sangre para que llegue hacia el hígado. Así. Listo. Entonces acá, terminamos con estas preguntitas de flashcard. Dice, ¿en qué fase se hace más prominente el flujo del nitrógeno en el músculo? Eh, mm, Acá está. Ujú. Muy bien, en la fase posabsortiva, ¿no es cierto? Muy bien. Ujú. Otro, dice cofactor de la transaminasa que deriva de la vitamina B6. O es la vitamina B6, pero en su forma activa. Ajá, pirodoxal fosfato o PAL. Muy bien. La otra dice aminoácido más importante en la gluconeogénesis. Ujú, alanina. Y bueno, pues acá ya está la respuesta. Dice, ¿qué aminoácidos no entran en la transaminación? Listrepro. ¿Qué es eso? Lisina, treonina y prolina. ¿Ya? Esa es como que la mnemotécnica para que se acuerden, pero igual se los muestro. ¿Ya? Transaminación está por acá. Ujú. Y los que no participan son estos. Listrepro. Muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, recuerden que dentro de estas reacciones, ¿no es cierto?, con las cuales normalmente se empieza a degradar estos aminoácidos, vendrá a ser con la transaminación, excepto en el Lister Pro, ya que no van a participar de ello.
Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar acá. Creo que hay una preguntita. A ver, ¿alguien me podría decir cuál sería la respuesta? Dice, indica el enunciado correcto. Las dipeptidasas sintetizan dipéptidos esenciales, las carboxipeptidas se eliminan el grupo carboxilopéptidos. Recuerden siempre, eso también es un tipo de examen, ¿no? Si ven bastantes alternativas, ¿no? Intenten ver cuál es la que conocen un poco más. De repente la última dice, tripsina convierte prolactasa en elastasa, ¿no? A diferencia de las otras, que de repente puede ser un poco más complicado. De repente la B, ¿no? ¿Será? ¿No será? Ahora vamos a ver lo que respondieron. Ajá, ¿no es cierto? La E, ¿no? Y digo, no necesariamente que sea esta la correcta o incorrecta, sino que lo decía porque, bueno, pues de repente este tema lo conozco más, entonces es mucho más probable que yo sepa si es verdadero o falso, ¿no? Entonces, si es justo lo que me indican, si te pedían verdadera y esta era verdadera, ya ganaste, ¿no? Fue más rápido, ¿no? Lo mismo si te pedían la incorrecta y tú, como sabías que este era un tema sencillo que entendías tú, identificaste que era falsa y te piden la falsa, también ganaste tiempo, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, que justamente esta, ¿no es cierto? La tripsina va a convertir todas esas enzimitas, ¿no es cierto? O esos imógenos, ¿no? En su forma activa, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la prolactasa a elastasa. Quimiotripsinógeno y quimiotripsina y así. Muy bien. Listo. Entonces ahora sí vamos a pasar a nuestra Kahoot. Acá ya saben que es la glucosa. Incluso creo que se los he puesto, por si acaso, para que se acuerden. Y bueno, pues, no. No, pues acá ya lo están viendo, ¿no? ¿Qué ocurriría en un recién nacido, ya? Que no expresara la enzima enterosinasa. Si no expresa la enzima enterosinasa, entonces no puede, ¿qué cosa? Hacer una reacción, ¿no? Primero, vamos a ver eso primero. Acá está, ¿no es cierto? No vas a poder tener tu tripsina activa. Y si no tienes tripsina activa, todas estas se quedan como simógenos y por lo tanto que aparte de no vas a tener esos simógenos, va a ser difícil que tú puedas degradar a tus proteínas, ¿no es cierto? Las proteínas que ingieres, porque no vas a tener varias enzimas que te ayudan a que las proteínas se vuelvan más chiquitas y sean rápidas de absorber, ¿no? Y por lo tanto, acá te dicen, ¿no? Una de las respuestas es que el tripsinógeno no puede transformarse en tripsina, ¿no? Pero también otra respuesta podría ser, ¿no? Esa persona, a diferencia, ese recién nacido, a diferencia de otros, ¿no es cierto? Va a tener mucho más difícil la parte de la digestión de las proteínas, ¿no? Porque solo está, la digestión de las proteínas solo va a estar a cargo de la pepsina, por ejemplo, ¿no? Y no con respecto a todas las demás. Listo, entonces vamos a ir a nuestro Kahoot, ya, lo tengo justo por aquí. Ya, la semana anterior les había pasado lípidos 3, creo, ya, pero acá me faltó pasarles estos, que eran como que tienen un poquito más de preguntas, ¿ya? Bueno, pues les voy a pasar igual estos para que practiquen, ¿ya? Porque como dice acá, dice bioquímica final, está proteínas, está lípidos 3, eso significa que tiene más temitas, ¿ya? Pero igual está bien que hayamos repasado esa cantidad en ese momento. Entonces vamos a repasar este. No voy a... Ya, empezar. Espero que no haya dicho la respuesta. Ujú. Listo. Entonces ya salió el PIN. Es el 860064. ¿Ya? Pues sí, código de latín, no sé. Vayan uniéndose, ¿no? Como siempre les digo, pueden usar cualquier apodo que tengan, ¿ya? No hay problema. Recuerden que estos Kahoot que son para repasar el tema que hemos visto ahora, así como los temas anteriores. ¿Ya? Entonces es súper chévere para justamente eso, repasar todos juntos, ¿no? Y no van guiar recién después en el examen, ¿no? Para aquellos los que estuvieron en las charlas, ¿no? De la misma forma, ¿no? La autoevaluación, ¿no? No debe ser algo que se haga al final, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Autoevaluación no es exactamente banqueo, ¿no? No es igual a eso, ¿no? Es más grande. Y bueno, pues eso, ¿no? Es bueno estar autoevaluándonos cada cierto tiempo, ¿no?
durante nuestro estudio incluso, y bueno, pues esta es la manera en la que estamos, aunque procurando que todos lo hagamos juntos, ¿no? Y ahorita, ¿no? Vamos a esperar unos minutitos, ya que sean 2 minutos, ¿ya? Las 6:42. Voy a empezar por un grupo que es... sí, creo. Igual si hay algo nuevo en las asesorías, ¿no? Siempre pueden colocar cualquier apodo, ¿no? No necesariamente tiene que ser su nombre, ya están viendo ahí varios apodos de los chicos, para que puedan realizar sus preguntas, ¿no? Sin tiempo ahora que están fallando, no hay problema, ¿ya? Pues, anímense, por favor. No es necesario que ahorita tengan todos 20 porque acaban de ver ese tema y de repente no asistir a la asesoría de lípidos uno 2 3, ¿no? O de repente un estudio, no hay problema. La cosa es que ahorita ustedes estén participando aquí para que podamos aprender incluso de estas preguntas, ¿ya? Igual, cuando después de cada pregunta, dependiendo de cuántas han hecho bien o mal, sacamos los otros papeles para ver cuál era la respuesta correcta. Igual ahorita creo que solo tiene 7 preguntas, así que no es tanto, ¿ya? Ya, un minutito más, por favor, anímense, no participar. ¿Cuántos son acá? Ya, miren, son 30. Entonces, acá hay 10. Súmense. Únanse al Kahoot. Entren. Y ahora son 11. Muy bien, entonces ya vamos a iniciar. Ya, chévere. Igual, recuerden que los nombres de Kahoot lo colocan en el post-es. Hay una preguntita para que ustedes puedan colocar el nombre o el apodo que usaron. Y si se desconecta el internet, igual siempre el pin está bajito, ¿ya? Para que puedan volver a entrar. Entonces, empezamos. Hormona que promueve la secreción de pepsina en el estómago. ¿Cuál sería? Listoquinina, secretina, gastrina. Ujú. ¿No es cierto? Sería la gastrina. ¿Ya? Entonces ahí recuerden que ustedes siempre tienen a su disposición estas tablitas, ¿ya? Para que puedan recordar. Ajá, acá está, ¿ya? Para que puedan recordar la parte hormonal, ¿ya? Siguiente pregunta. Dice, hormona que induce a la secreción de bicarbonato pancreático. Estas son, me parecen, más preguntas de... O sea, se relacionan también con ese tema, pero las explicamos mucho más en la parte de lípidos. Ujú. Ya, a ver acá. Ahora vamos a ver. Ya, dice bicarbonato pancreático.
Ya. Igual, si no, también, a ver, creo que también era una de sus respuestas, ¿no? En el caso de los que marcaron, ya. Si hubiera estado como alternativa secretina, ahí sí hubiera estado bien, ¿ya? Porque la secretina también, ¿no? Impulsa la parte del carbonato pancreático, ¿no? Y del agua, ¿no? Pero en este caso es el polipéptido intestinal vasoactivo, ¿ya? No el polipéptido pancreático, ¿ya? Que es más que todo inhibidor, ¿ya? Inhibe. Muy bien, gastrina, urea, lipasita. ¿Cuál es la enzima que permite la activación de la mayoría de los simógenos, como la proelastasa? O sea, ¿quién es la que te activa la proelastasa? En elastasa. Ujú, ¿no es cierto? Sería la tripsina. Ya, entonces acuérdense de eso y no se confunda con, bueno, aquí un tripsinógeno, más o menos, si hubiera estado la enterosinasa, ahí más o menos que hubiera tenido un poquitito del error, pero no, no se preocupen, igual recuérdenlo, ¿ya? Enterosinasa y tripsina, ¿ya? Ambas son enzimas activadores de enzimas, ¿ya? O activadores de simógenos, ¿ya? Entonces acuérdense de eso. Y quimotripsinógeno es lo que activa la tripsina, ¿no? Y urea tiene racha. Muy bien, gastrina también está arriba. ¿Cuál no es una reacción principal de los aminoácidos? ¿De acuerdo? Solo habíamos visto tres. ¿Cuál sería la que no es? Ujú, ¿no es cierto? Sería la carboxilación, porque la reacción es la descarboxilación, ¿ya? Y recuerden qué es lo que deja, ¿no? En este caso, un aminoácido que pasa por una desaminación, ¿en qué se convierte? En un cetósido, ¿no? Un cetoácido. Mientras que la descarboxilación, ¿no? Cuando pasa por un aminoácido, ¿no? Entonces, ¿en qué lo convierte? En una amina, ¿ya? Y así, ya recuerden, y bueno, transaminación es otro, ¿no? Son los tres, ¿no? Las tres reacciones. Carboxilación, no. ¿Dónde está eso? También para que puedan revisarlo. Aquí. Ajá, aquí está. Reacciones de los aminoácidos, estos tres. ¿Ya? La proteína, transferencia de ésteres de colesterilo, media la reacción entre la HDL y la... ¿qué? Esto es lípidos, ¿no? Eso se entiende como la PTEC. ¿Ya? PTEC. Casito, lea. El amarillo no, LDL no. Recuerden que yo les había comentado en la bonita clase de lípidos 1, ya voy a sacar por ahí la diapositiva, que entre lipoproteínas había como un intercambio de regalos que iba a estar mediada por una enzima, ¿ya? Ok. Ah, ya, ahora sí. Y justamente eso se va a dar acá está, ya. Entre mi VLDL, ¿ya? Que está por acá, mi VLDL, con mi HDL. Esas son las dos lipoproteínas que van a estar en ese intercambio de regalos. ¿Cuáles son los regalos? Mi éster de colesterilo, que lo da mi HDL hacia el VLDL, y el triacilglicérido, que lo da el VLDL hacia el HDL, ¿ya? Entonces acuérdense de eso. Bueno, pues actúa, ¿no es cierto? En este caso la enzima PTEC, ¿ya? O la proteína de transferencia de estrés de colesterol, ¿ya? Muy bien, esa sería, ¿ya? Era HDL y la VLDL. Enzima inducible que sintetiza prostaglandinas ante estímulos dolorosos. ¿Recuerda? Dolorosos. Prostaglandinas. Las prostaglandinas nos sirven también para amplificar el dolor, ¿no? Pero
¿Quiénes sintetizan estas prostaglandinas que van a estar relacionadas al dolor? COX-1, COX-2, fosfolipasa o leucotrienos. ¿No es cierto? Claro, ¿no es cierto? Sería nuestro COX-2, ¿no? Y ahí recuerden que tenemos nuestro COX-1 y COX-2, ¿no es cierto? Ambos van a partir de mi ácido araquidónico, ¿no? A ver, estará un poco más arriba. No, estamos abajo. Ajá. Y lo que yo voy a tener es que este ácido araquidónico puede enfrentarse a mi COX-1 o mi COX-2. ¿Cuál es la diferencia? En que esta es constitutiva, es decir, que siempre se va a expresar, mientras que la otra COX-2 es inducible, es decir, que va a reaccionar recién, o sea, va a empezar a trabajar según algunos estímulos como los dolorosos, ¿no? Entonces, ahí va a estar. ¿Ya? Entonces, recuerden que es la COX-2, ahí pues, la inducible. Ujú. ¿Ya? Muy bien, CK y alanina. Ahora dice la HMG-CoA. Reductasa es la enzima limitante de la velocidad de la síntesis de la última pregunta de este Kahoot. Ya, nos vamos a hacer pretest, digo postes. ¿Se acuerdan? Había una HMG-CoA ligasa, sintetasa, reductasa, así. Así que razón. Colesterol, entonces lo verificamos acá. Ya, no. No, 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 es la siguiente, de lípidos 3. Ya. Miren, por ejemplo, acá con respecto a nuestros cuerpos cetónicos, ¿quién es la que me ayuda? La HMG-CoA sintasa, ¿ya? Ella es de los cuerpos cetónicos. Mientras que para el colesterol me ayuda acá está, mi HMG-CoA reductasa, ¿ya? Está por acá. Mi paso limitante antes de generar mi valionato, que de ahí ya obtengo todo lo más importante, ¿no? Hasta generar ya mi colesterol. Muy bien, entonces acuérdense de eso. ¿Ya? HMG-CoA reductasa, ¿no es cierto? Para mi síntesis de colesterol. Listo, terminamos. Entonces, ahora les voy a pasar por el chat de Teams, ya el post-test. Muy bien, felicidades CK o ciclo de Krebs, Uria y Castrina. Así como a la niña y Secretina, la verdad, a todos. ¿Ya? Muchas gracias por participar. Es muy bueno que estén escribiendo en el chat, antes también en el micrófono, y obviamente también en el Kahoot. ¿Ya? Entonces, nos vemos la siguiente. Ahorita les voy a pasar el post y voy a pasar primero la grabación. Aquí está.